Hola amigos, en este video se les va a explicar algunos conceptos que son muy importantes para que ustedes puedan entender el desarrollo de estos ejercicios. El primer concepto se llama lo que es la potencia eléctrica, ¿sí? La potencia eléctrica. Entonces voy a hacer acá mi bolígrafo. Muy bien, para poder utilizar. La potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? Dice, la potencia eléctrica consumida en un dispositivo o equipamiento eléctrico es calculada mediante los parámetros eléctricos, básicamente utilizando los datos, ¿no? Como tensión, intensidad o resistencia. La potencia puede ser calculada por estas magnitudes. Puede ser calculada, por ejemplo, por esta fórmula, que sería potencia es igual a tensión por intensidad. También puede ser calculada de esta forma, por lo que es la corriente al cuadrado por la resistencia y también por lo que es la tensión al cuadrado entre la resistencia. Recordemos que la ley de Ohm, vamos a escribirlo acá, la ley de Ohm es igual a la intensidad por la resistencia, pero para efectos de cálculo, la tensión va a utilizar las medidas de los voltios, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces los problemas, los diferentes casos que nos van a suceder, nos van a dar, por ejemplo, la resistencia en kilo ohmios. ¿Qué tengo que hacerlo? Pasarlo a ohmios. Si me dan en amperios, en miliamperios, tengo que pasarlo a amperios. Si me dan en kilovoltios, tengo que pasarlo a voltios para efectos de cálculo y para evitar confundirnos, ¿sí? Entonces, la potencia puede encontrarse como la tensión por la intensidad, como también puede encontrarse por la intensidad al cuadrado por la resistencia o también con la función de tensión al cuadrado sobre la resistencia. ¿De qué va a depender cuál de las formas utilizo? ¿Cuál de las fórmulas utilizo? Va a depender, va a depender de cuál variable es cuáles son las variables que ya tengo. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la potencia y ya tengo intensidad, y quiero calcular la potencia y tengo tensión e intensidad, pues uso esta fórmula. Pero si solamente tengo la intensidad y la resistencia, uso esta fórmula. O de pronto tengo la tensión y la resistencia, pues uso directamente esta fórmula, ¿no? Y encuentro lo que es la potencia. Las magnitudes son en watts, ¿sí? Su magnitud de la potencia es en watts y hay otras subunidades de medida, ¿no? Que son los HP y los CB, que también utilizamos, ¿no? Muy bien. La forma como se mide la potencia de forma, digamos, física es que se utiliza un batímetro. Este batímetro tiene dos bobinados internos, por eso es que un cable, se puede decir un conector, va de esta forma, que simboliza a la bobina voltimétrica, que es el azul. ¿Qué significa? Si se acuerdan, por ejemplo, acá hacemos un ejemplo, ¿no? Aquí hacemos un ejemplo. Ahí, digamos ahí. Cuando yo quiero saber el voltaje de esta resistencia, ¿qué hago? Pues yo agarro y hago esto, ¿no? Coloco aquí un voltímetro en paralelo. Eso es cuando yo quiero saber el voltaje en esta resistencia. Y si yo quiero saber el amperaje en esta resistencia, pues yo, digamos, bueno, conecto la fuente, ¿no? Conecto la fuente y coloco acá un amperímetro en serie, ¿sí? Entonces coloco acá un amperímetro en serie, tengo el voltaje, el voltímetro y puedo yo manejar, encontrar estas dos variables, ¿no? Entonces el batímetro no es más que un integrado, se podría decir, ¿no? Donde internamente ya tiene, digamos, ya tiene estas dos variables. Una bobina una bobina va a medir lo que es el amperaje, que es esta bobina roja que está en serie con la carga. Y la otra bobina va a medir lo que es el voltaje, que internamente va a estar conectado en paralelo con la carga. Eso es un batímetro, no es más que eso. Y simbólicamente tiene esto, ¿no? Este cable que va hacia arriba y luego se va hacia abajo es el bobinado voltimétrico. Y el otro que pasa desde este punto común hacia el otro lado para que finalmente conecte la carga, se llamará el bobinado, la bobina amperimétrica, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta forma, no? Conectándole, acá sería lo que es la carga, por ejemplo, ahí, y luego esto iría así, ¿no? Y acá, digamos, va lo que es la fuente, ahí.
y este voltaje va acá. Entonces de esa forma quedaría conectado. Y es lo mismo, entonces si lo comparamos con este, este voltímetro sería este cable de acá arriba y este amperímetro sería este de acá. Esa es la forma como se mide, ¿no? Muy bien, y ahora hagamos un ejemplo. Vamos a borrar a ver acá. Uy, no, ahí está. Borramos esta información para poder hacer algunos cálculos, ¿no? Muy bien, borramos esta información. Perfecto. Entonces, vamos a hacer este cálculo. Vamos a hacer este ejemplo que está acá. A ver, color negrito. Perfecto. Vamos a hacer este ejemplo. Por ejemplo, aquí en este de acá nos dice, nos pide calcular lo que es este batímetro. ¿Cuánto me mide este batímetro? Entonces, aquí hay un dato importante, miren, ve. Este batímetro, yo lo primero que debo hacer es detectar algunas cosas. Primero, detectar cuál es la corriente que pasa a través de este batímetro. Como vimos, mide una corriente, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la corriente que está midiendo acá es esta de acá, esta corriente, esta intensidad. Ahí está, esta corriente. Y también vemos, necesitamos saber cuál es el voltaje. Y si nos damos cuenta, aquí hay un punto y aquí hay otro punto. Entonces, el voltaje que me está midiendo es el voltaje de este punto a este punto. Visto de otro modo, estaríamos así, ¿no? Estaríamos de esta forma. Ahí tenemos acá la resistencia y tenemos acá esto, ¿no? Y esta resistencia. Ahí. Nada más eso. Entonces me está midiendo el voltaje de este punto al voltaje de este punto. En otras palabras, es como si estaría haciendo esto. Voltaje. Y acá necesito saber el amperaje. Bueno, recién estoy manejando este dispositivo, todavía no tengo precisión. Muy bien. ¿Y acá cuánto hay? Aquí hay 30 ohmios. Aquí también hay 30 ohmios. Perfecto. ¿Qué es lo que yo necesito saber? Muy bien. ¿Qué es lo que yo necesito saber? Lo que yo necesito saber es cuánto es primero esta corriente. Recuerden que ese batímetro lo que me está midiendo, vamos a escribirlo acá, lo que me está midiendo es potencia, que es igual a tensión por intensidad. Eso es lo que me está midiendo. Y yo necesito saber cuánto es esa intensidad. Y necesito saber cuánto es la tensión que hay en este pedacito de tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, este circuito, por ejemplo, está abierto. Quiere decir que aquí es como si no existiera nada. Este circuito también está abierto, ¿no? Entonces, ambos circuitos están abiertos. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer primeramente? Yo lo que hago es volver a graficar. O lo que podríamos hacer simplemente es allí, ¿no? Dejarlo y empezar a dibujar. Esto es como si no existiera. O sea, ¿por qué? Porque estos son circuitos abiertos. O sea, no existen, no valen. Es como si no estuvieran ahí. Lo borramos, en otras palabras. No están. Entonces, si yo me fijo, acá tengo una resistencia. Acá tengo, miren, dos resistencias en paralelo o tres. Esta resistencia está en paralelo con estas dos y esta, digamos, está en serie con todo este grupo, con este y con este. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer allí para hacer el cálculo? Si gustan, lo que pueden hacer es dibujarlo nuevamente para evitar, digamos, equivocarse, ¿no? O si no, lo que pueden hacer también es simplemente, este, es simplemente, empezar a desarrollar, ¿no? Lo que yo necesito saber acá, ¿cuánto es mi resistencia equivalente? ¿Por qué necesito saber cuánto es mi resistencia equivalente? Para encontrar la corriente, ¿no? Para encontrar la corriente que está pasando allí. ¿Por qué? Fíjese acá. Según esta teoría, el voltaje desde este punto, vamos a ponerlo M, como lo llama en el ejemplo, M y N, o sea, el voltaje MN es igual a la intensidad que pasa por esta resistencia, o sea, ahí por 30 más esta corriente que pasa por acá también, ¿no? Pero esta corriente ya no es la misma. Fíjese acá, por acá pasa una corriente,
y por acá pasa otra, porque una parte se irá por este lado y la otra parte se irá por este lado. Pero yo necesito calcular por lo menos esa corriente, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a tener que resolver esta ecuación, ¿no? Vamos a tener que resolver esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos que calcular entonces esas variables. Primero vamos a encontrar nuestra resistencia equivalente, ¿no? Nuestra resistencia equivalente. Y esto ya lo sabemos, ¿no? Tenemos acá estas dos resistencias, 60 y 60, están en serie. Entonces tenemos acá, ¿no? 60 más 60, 120. Estas dos están en paralelo con la de 30. Fíjese acá, aquí está el punto de conexión. Aquí y aquí. Están frente a frente, están en paralelo. Por lo tanto, será, ¿no? Mi resistencia equivalente acá será, ¿no? 120, en este caso, acá, 120 por 30 entre 120 más 30, ¿no? Entonces hacemos ese cálculo y tendremos esa resistencia equivalente primera, ¿no? Que será básicamente, a ver, 120 por 30 entre 120 más 30 que da 150, ¿no? A ver, 120 por 30 entre 150 será 24. Entonces quiere decir que acá nos da, ¿cuánto? 24 ohmios. Perfecto. Entonces yo tengo acá 24 ohmios. 24, 30, 60 y 30. Quiere decir que mi resistencia equivalente final, miren, mi resistencia equivalente final, la final, será igual a 30 más este de acá, todo esto vale 24, que ya lo acabamos de calcular, más 60 y más 30. Ahí, más 30. Perfecto. Esa resistencia equivalente final, entonces nos dará un resultado de 30 más 60, será 90, 90 más 30, 120, 120 más 24, 144, ¿no? 144 ohmios. Entonces, tengo la tensión y tengo la resistencia equivalente final, entonces yo ya puedo calcular mi corriente. ¿Cómo? Sabemos, ¿no? Que la corriente, la tensión es igual a la intensidad por la resistencia, la ley de Ohm, la que tenemos, lo que escribimos hace un momento. Entonces, sabemos acá, deducimos, ¿no? Que la corriente será entonces igual a la tensión, que es 180 voltios, entre la resistencia, o sea, entre 144. Eso nos dará un resultado de, vamos a calcular nuevamente, 180 entre 144 nos dará una corriente de 1,25. 1,25 ¿qué? 1,25 amperios. Entonces, ya tengo esta corriente. Y ahí sí, ya tengo esa corriente. Ahora, cómo hago para encontrar ahora la potencia de este batímetro? ¿No? Ya tengo la corriente y aquí me interesa nada más encontrar la potencia de estas dos cargas, ¿no? De estas dos cargas, nada más. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá, ¿no? La potencia, porque ya tengo la corriente. Por acá ya sé que pasa, por aquí ya sé que pasa, ¿cuánto? Ese valor, ¿no? 1,25. 1,25 amperios. Pero aquí hay un detalle, ¿no? ¿Cuánta corriente, perdón, es la tensión que existe acá? ¿No? ¿Cuánto es? Hay dos formas. Una es que es muy simple, ¿no? Si yo tengo acá, por ejemplo, resistencia y también sé cuánto vale toda esta resistencia, todo esto, entonces también puedo hacer un cálculo, ¿no? Pero hagámoslo de esta forma. Entonces yo necesito calcular cuánto, ya tengo la intensidad de acá, ¿no? Ahora me falta calcular cuánto es la intensidad que pasa por este lugar, que sería una intensidad, vamos a llamarlo una intensidad 2, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo calculo? Ya sabemos, ¿no? Divisor de corriente. Entonces, ¿cuál es el divisor de corriente? Que vamos a encontrar la fórmula. La intensidad, ¿cómo se llama? Intensidad 2
sería igual ¿a qué? A la intensidad total sobre la resistencia opuesta. ¿Cuánto es la resistencia opuesta? Lo que está al frente de lo que estamos encontrando sería 120, ¿no? Sobre 120 sobre la suma, que sería 120 más 30, ¿no? En este caso, 150. 150. Perfecto. ¿Cuánto será la intensidad 2? Resolvemos esta ecuación. Muy bien, tenemos acá calculadora. Perfecto. 120 entre 150, 0.8 por, ¿de cuánto es la intensidad total? 1,25. Quiere decir que por ahí pasa ¿cuánto? Por la intensidad pasa 2 pasa 1 amperio. Eso es lo que pasa por la intensidad 2. Perfecto. Tengo la resistencia y tengo la intensidad 2. ¿Podré encontrar el voltaje en este puntito? Claro que sí. Tengo la intensidad total y tengo la resistencia. ¿Puedo encontrar el voltaje acá? Claro que sí. Entonces, por ley de Kirchhoff, sabemos que este voltaje, voltaje Mn, es igual a la suma de estos dos. Quiere decir que el voltaje, a ver, aquí lo hacemos, el voltaje que está acá, ¿no? Resolvemos esta ecuación nada más. I1 por 30, I2 por 30. ¿Cuánto vale I1? Vamos a reemplazar nada más, ¿no? I1, ahí vamos a hacer por espacio, vamos a hacerlo directo ya. Vamos a ocupar, I1 vale 2 amperios. 2 por 30, 60. 60, muy bien. Quiere decir que acá es 60 voltios, ¿no? 60 voltios. Más, I2, ¿cuánto vale? 1 amperio. Más 30, ¿cuánto será? Igual a 30. 60 más 30 nos da 90 voltios. Perfecto, ya tengo 90 voltios. Entonces, cambiamos de color para que se entienda ahora. Entonces, si ya tenemos el voltaje, que es el voltaje M y N, y tenemos la corriente principal, o sea, la intensidad total que pasa por el batímetro, que es esta de acá, que es esta de acá. ¿Podremos encontrar potencia? Claro que sí, ¿no? La potencia es igual a la tensión, pero la tensión M, N, que es estos dos valores, por la intensidad total. ¿Cuánto da esto? Entonces tenemos acá, ¿no? La potencia será igual a 90 por 1,25. ¿Cuánto es esto? Vamos a calcularlo. 90 por 1,25, que será 112,50. 112,50 amperios. Y perfecto, ¿no? Entonces, de esa manera hemos encontrado, digamos, este primer resultado. Perfecto, y no hay que olvidarse acá las unidades, ¿no? Los watts. Muy bien. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a al siguiente ejercicio. Espero que con esto se haya entendido todo lo que es el tema de cálculo de potencia, ¿no? En circuitos básicos como estos, ¿no? Tenemos resistencias y tenemos, ¿qué es lo que tenemos que verificar bien? Nuevamente para repetir, ¿no? ¿De dónde a dónde está tomando el voltaje? En este caso está tomando de este punto a este punto, ¿sí? Esos son los cuidados que hay que tener. ¿Y cuál es la corriente que está pasando por ese instrumento? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente. Ahora, esta lámina es para ver el tema de potencia y eficiencia en los motores eléctricos. Miren el concepto que dice acá. Los motores eléctricos se caracterizan por mostrar dos tipos de potencia. Dos. Durante su funcionamiento. La potencia eléctrica que recibe para funcionar y la potencia mecánica que entrega para hacer el trabajo. Entonces quiere decir que vamos a tener dos potencias, ¿no? Acá vamos a tener un dato que se llama, normalmente lo llamamos potencia de entrada o potencia entregada o potencia absorbida. Y acá vamos a tener lo que es la potencia, lo llamamos en el eje, ¿no? La potencia en el eje y la potencia entregada. Tenemos potencia que nos da la fuente y la potencia en el eje o la potencia útil, ¿sí? Entonces son dos potencias. Quiere decir que acá, si acá ingresa, por ejemplo, ¿no? Si acá ingresa 100 watts, no significa que siempre se va a usar los 100.
Normalmente se va a usar menos de 100, digamos que se va a utilizar, digamos, 90 watts, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en el camino va a haber pérdidas. De ahí es donde nace este indicador que se llama la eficiencia. ¿Qué significa? Que es la potencia mecánica o la potencia útil o la potencia en el eje, se conoce con varios nombres, entre la potencia eléctrica o la potencia entregada o la potencia recibida por la fuente. ¿Qué me indica este indicador, la eficiencia? ¿Qué es lo que me indica? ¿Qué tanto estoy aprovechando del total que estoy consumiendo? De pronto estoy consumiendo, por ejemplo, 100, pero solo lo estoy utilizando 90. El otro 10% es pérdida, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos un caso. Dice, calcula la intensidad de corriente absorbida por un motor DC de 2.7 HP. El motor, sabemos que en el eje, a ver, potencia en el eje, si colocamos acá, potencia en el eje es igual a ¿cuánto dice? 2.7 HP. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Primero tenemos que pasarlo ¿a qué? A watts, ¿no? En este caso vamos a pasarlo a watts. Sabemos que un HP trae 746 por 2.7. Entonces ya tenemos que el equipo es de 2014.2 watts, ¿no? Entonces acá escribimos 2014,2 watts. Perfecto. Ya tenemos ahí. Ahora, pero también me dice que su eficiencia, miren, su eficiencia es del 90%. Significa que esto es lo que hay en el eje, pero la eficiencia no es lo que está consumiendo, o sea, no es lo que le está ingresando. Entonces, la potencia absorbida, o sea, la potencia, digamos, vamos a llamarlo potencia eléctrica, lo llama acá, vamos a llamarlo igual, potencia eléctrica, será igual a ¿qué? La potencia eléctrica será igual a ¿qué entonces? A 2.7, despejamos, bueno, despejamos la potencia eléctrica, esta potencia eléctrica pasa para acá y la eficiencia pasa a dividir. Será igual entonces a 2.7 o en todo caso al resultado ya en watts, que será 2014,2 entre 0.90. Entonces, calculamos esto, será 2014,2, 2014,2 entre 0.90. Y eso me da un resultado de, a ver, vamos a modificar acá, esto se hizo grande. Muy bien. Y eso me da un resultado de 2238. ¿Sí? 2238. Ahí está. 2014,2 entre 0.90. 2238. Perfecto. Entonces tenemos acá que la potencia consumida es 2238 watts. Perfecto. Acá me dice calcula la intensidad de corriente absorbida por un motor. Entonces, con esta potencia que estoy consumiendo, es lo que yo voy a calcular los datos. La corriente en este caso, ¿cuánto es la corriente que está acá? Esta letra, esta I, con esto. No con la absorbida en el eje. ¿Por qué? Porque esto es lo que me está entregando la fuente. Entonces sabemos que la potencia, ahora sí vamos a calcular con otro color porque ya te sé el resultado. Entonces sabemos que la potencia es igual a la tensión por la intensidad. ¿Tengo potencia? Sí. ¿Tengo tensión? Sí. Entonces ya puedo calcular intensidad. Entonces significa que la intensidad será igual a ¿qué? A 2238, 2238, entonces se me fue, sobre la tensión. ¿Cuánto es la tensión? Dice 373 voltios. 373 voltios. Esto me dará entonces un resultado. La intensidad será igual a, vamos a moverlo por acá. Muy bien, vamos a arrastrar esto un poquito más acá.
Ahí está. Entonces será igual a 2238 entre 373. Y eso me da un total de 6 amperios. 6 amperios. Perfecto. Y listo, ¿no? Ya hemos hecho ese cálculo. Acá tenemos otro ejemplo. Vamos acá primero a hacer los cálculos previos. De color verde. Dice, un motor DC tiene una eficiencia del 85%. Perfecto, yo coloco acá, ¿no? Lo primero que hago es saco datos. Eficiencia. ¿De cuánto dice? Del 85%. Perfecto. Y absorbe 1250. O sea, absorbe acá la potencia de entrada. Recuerden que este lado es potencia entregada, se llama potencia absorbida, o potencia de la fuente, o potencia eléctrica. Aquí es potencia mecánica, o potencia en el eje. Entonces acá me dice que la potencia que absorbe, conoce con otro nombre acá, es de 1250 watts. ¿Cuál es la potencia mecánica que este motor entrega? O sea, si tiene esta eficiencia, ¿cuál será la potencia mecánica? Entonces despejamos. La potencia que absorbe va para acá. Perdón, me piden hallar lo que es la potencia mecánica. Entonces simplemente tengo que aplicar mi regla de tres simple, ¿no? Algunos lo pueden hacer de esta forma, ¿no? Por ejemplo, el 85, la potencia mecánica, aquí está, la potencia mecánica. Entonces despejamos acá la fórmula, ¿no? Tenemos, ¿no? La eficiencia es igual a la potencia mecánica, la que me están pidiendo, entre la potencia absorbida, que es la que me han dado, ¿no? Entonces simplemente despejamos, ¿no? La potencia mecánica será igual a la eficiencia, o sea, a 0,85 por la potencia absorbida, o sea, 1250. La potencia mecánica será igual a simplemente esa multiplicación, ¿no? Que será 0,85 por 1250. Será 1062,50, ¿no? 1062,50 watts. Esto será entonces mi potencia mecánica en el eje. Entonces, lo que debemos recordar acá, que en este lado tenemos potencia entregada, o también lo llamamos potencia absorbida, o también lo llamamos potencia eléctrica. Y en este lado tenemos la potencia en el eje, o potencia mecánica. Entonces, si me dan cualquiera de los datos más la eficiencia, puedo encontrar el siguiente, porque la fórmula es muy sencilla, ¿no? Eficiencia es igual potencia mecánica sobre potencia eléctrica por 100% obviamente, ¿no? Pero si me dan 100% y para efecto de cálculo, yo lo regreso, ¿no? En sus números normales. Muy bien. Entonces espero que esta imagen, esto se entienda, y quede claro con todo lo referente a lo que es potencia y eficiencia para este tipo de casos. Y en este de acá vamos a explicar lo que es el tema de la energía. ¿Qué es la energía? Nos dice que es el resultado de consumir o producir una potencia durante un tiempo determinado, ¿no? Su unidad es el kilowatt hora o el kilovatio hora, ¿no? Entonces, la energía viene dada por esta función. La energía es igual a la potencia por el tiempo. Tenemos un ejemplo acá. Por ejemplo, dice acá, Cal- cálculo de la energía consumida por un motor que consume 800 watts durante 120 minutos. ¿Sí? Este es el gráfico. En el eje de las ordenadas me da lo que es la potencia. Y en el eje de en el eje de las abscisas o en el eje X me da el tiempo. Recuerden, y aquí vamos a hacer una aclaración. La energía es igual a la potencia por el tiempo. Pero aquí hay un detalle. La energía, su unidad de medida normalmente de trabajo es el kilovatio hora, ¿sí? Que es el que dice acá, kilovatio hora. O también puede ser el vatio hora. Si voy a utilizar con kilovatio hora, la función de potencia también tiene que ser
el kilovatio. Y las unidades del tiempo tiene que ser también en horas. Entonces, ¿qué significa? Que si aquí me dan pues en minutos, yo tengo que convertirlo a hora. ¿Sí? ¿Por qué? Para manejar el mismo idioma. Entonces aquí, por ejemplo, calculemos. Nos dice acá, cálculo la energía consumida por un motor que consume 800 watts durante 120 minutos. La pregunta es, ¿y cuánto es la energía? Entonces, la energía, pues simplemente reemplazamos, ¿no? La energía en este espacio de tiempo dice que se ha consumido la potencia por el tiempo. La energía será entonces, ¿cuánto es la potencia? 800. Perfecto. 800 por 120 minutos. ¿Cuánto es 120 minutos? Son 2 horas, ¿no? Porque es una hora vale 60 minutos. Entonces será por 2 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi energía es de 1600 watts por hora, ¿no? Y si quiero tenerlo en kilovatio hora, pues lo divido entre 1000 nada más, ¿no? Mi energía será 1.6 kilovatio hora. Perfecto, ya tengo cuánto vale, cuánto es la energía que he consumido, ¿no? Pero ¿qué más nos dice acá? Mira, si se utiliza un contador, ¿qué es un contador de energía? Es el instrumento que mide lo que es la energía. En este contador, por ejemplo, dice que cada 5 revoluciones tiene que dar, digamos, 5 revoluciones para que grabe, digamos, 1 kilovatio hora. ¿Sí? Entonces, hacemos simplemente en estos casos, y si es electrónico dirá pulsos, ¿no? En vez de revoluciones. Pulsos o revoluciones, lo mismo. Va a referirse a lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice acá? Vamos a cambiar de lápiz. Perfecto. ¿Qué nos dice acá? Que cada 5 revoluciones, fíjese acá, cada 5 revoluciones, él crea o él registra 1 kilovatio hora. La pregunta es, ¿cuántas vueltas daría el disco del contador para registrar este 1.6 kilovatio hora? Entonces acá reemplazamos, ¿no? 1,6 kilovatio hora. ¿Cuánto tiempo es? Regla de 3 simple. Entonces, el dato que estamos buscando será, ¿no? 5 por 1.6 entre 1. Muy bien, ¿cuánto será? 5 por 1.6. 5 por 1.6. ¿Cuánto será? 8 revoluciones. Quiere decir que el equipo tiene que dar 8 revoluciones, 8, 8 revoluciones para registrar, para registrar el 1.6 kilovatio hora que se ha consumido en este tiempo. Y aquí hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, hay problemas que tienen así. Acá tienen otras líneas, de pronto acá tiene más, o sea, espacios donde se ha registrado los consumos. Entonces, ¿qué es el cuidado que tenemos que tener? En cada uno de estos hay un consumo. Por ejemplo, acá hay una energía que se ha consumido. ¿Cuánto es? La potencia por el tiempo, o sea, 800 por este tiempo. Acá, ¿cuánto será? Igual, la potencia, digamos que acá sea, no sé, 900 por este tiempo, este pedacito y así en el otro. Y la suma de todo esto debería ser la potencia total que nos va a indicar en algún momento de consumo. Es así de sencillo, o sea, no es complejo, ¿sí? Muy bien, espero que este video les sirva de apoyo para el desarrollo de sus ejercicios, para sus trabajos, para lo que sea necesario, ¿no? Cuídense mucho, gracias.